aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Una vez más estamos con ustedes y le queremos decir que Dios esté contigo, Dios te dé paz, te dé bendiciones. Y bueno, y estamos hoy con el estudio de la Escuela Sabática, Radio Amanecer en Estudio. Les habla el pastor Gregorio Morillo y bueno, para mí es un placer. Algunas personas me han preguntado, así que tengo que hacer mención. El pastor Scrogin está de vacaciones, está allí tomándose un tiempo en su casa. También vino afectado con una gripecita por ahí. Así que estamos en esta semana también supliendo al pastor Scrogin. Como ustedes saben, estamos estudiando la lección de escuela sabática para esta semana. Calor extremo, hermanos queridos. Y ya hemos visto la parte de Jesucristo, el crisol que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, con Isaías 53:10, que es el texto bíblico para toda esta semana y también para que usted lo aprenda, lo memorice. Y dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tenemos por aquí a nuestro querido invitado, el pastor Daniel Polanco, secretario ejecutivo de nuestra Asociación Dominicana del Sureste. Pastor, ¿cómo se siente en este día? Dios me le bendiga y me le guarde. Muchísimas bendiciones, Pastor Gregorio Morillo, y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que están hoy para compartir nuevamente el estudio de la Palabra de Dios aquí en Radio Amanecer en Estudio. De verdad que es una alegría compartir, un gozo venir hasta aquí, que el Señor nos dé la salud, Pastor, para poder compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Es una gran bendición. Nos sentimos en victoria, nos sentimos contentos, estamos viendo la mano de Dios obrando a favor de su iglesia y, ¿por qué no?, hay mucha gente que también ama al Señor. Pastor, me gustaría hacerle una pregunta. Sí. Usted es secretario ejecutivo ahí de nuestra administración en A12. Yo soy pastor también de la administración, con mucho orgullo y con mucho gozo, ¿no?, de pertenecer a nuestra institución, la Asociación Dominicana del Sureste. Pastor, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo está el ambiente allá por nuestra asociación? Explíquenos, usted como administrador de nuestro campo, ¿cómo se siente? Mándele un saludo también a sus pastores de allá. Sí, que creo, pastor, que es un lindo momento para saludar a la hermandad número 1. Usted dice cómo nos sentimos a la luz de esta lección que estamos estudiando. Nosotros estamos muy agradecidos al Señor por la hermandad del sureste. Una hermandad muy luchadora que también sabemos que está padeciendo junto con nosotros el crisol de la prueba, pero que manifiesta su alegría, su fe, su apego al Señor en una adoración muy hermosa. La iglesia en el sureste está creciendo, la adoración, iglesias que están surgiendo, nuevos templos, nuevos proyectos, y esto es una gran bendición. Y esto es gracias, pastor, como usted dice, a ese equipo de pastores de la Asociación Dominicana del Sureste, a los cuales damos un gran abrazo, y que el Señor pueda bendecir sus familias y que en medio de sus pruebas, porque los pastores son probados también. Me decía mi madre, esta semana, yo oro mucho por los pastores, decía ella, y es verdad, ora mucho por los pastores, no solamente por mí, sino por todos los pastores. Yo le decía, hay que orar por los pastores, porque hay muchos lugares donde no se tiene la oportunidad de tener pastores dispuestos a trabajar, y en República Dominicana tenemos esa bendición, pastor, tener ese cuerpo ministerial dispuesto a colaborar, dispuesto a trabajar, dispuesto a dejar muchas comodidades terrenales y grandeza y riqueza para servir al Señor. Así que amén. Un gran abrazo a todos nuestros pastores y que en medio de sus pruebas también puedan ver la mano del Señor. Bueno, saludo para todos los pastores de la Unión Dominicana y también para todos los feligreses de nuestra querida Unión Dominicana, bueno, y donde quiera que nos escuchan, para todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Hacemos este tipo de introducción, pastor, porque hoy vamos a hablar un tema bastante crudo, ¿no?
Así es. Es un tema espinoso. Vamos a hablar de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que pareciera en su historia que nunca se sometió totalmente a la voluntad de Dios, y sobre eso vamos a hablar en este día. Bueno, pastor, pues vamos a invitar a todos nuestros hermanos y amigos que puedan tener un momento especial de oración, pidiéndole al Señor que nos dirija en el estudio de su santa y bendita palabra. Oremos. Dios y Padre eterno, en este momento nos ponemos en tus manos para suplicar que tu bendición nos dirija al estudiar tu palabra, que nos permita abrazar las lindas verdades y promesas, y la dirección del Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de toda la verdad. Te invitamos, Señor, al ser el centro de nuestro estudio en este día y a derramar bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, como habíamos dicho antes, pastor, vamos a hablar de el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Israel rebelde. Y tenemos aquí una historia que ha sido controversial en lo que es el ámbito religioso, los aspectos que se mencionan allí. La teología tiene varias opiniones sobre esto. Sin embargo, nosotros nos vamos a suscribir a lo que creemos nosotros como pueblo, basado en un estudio literal, ¿no? Tomando el estudio de la Escritura y también histórico, como es la forma en que nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras. Entonces, Osea, hablemos de Osea, pastor. Osea, que su significado es salvó por Dios o salvado por Dios, ¿no? Y Osea, que es un profeta que escribe aproximadamente entre el año 750 a 725 antes de Cristo. Para los que pudieran llevar ahí no es una fecha exacta, pero está entre esos años. Oseas, que es el autor de este libro que menciona la Biblia, está en la Biblia convencional, en la Biblia tradicionales, está después del libro de Daniel, ese libro profético. Ahora bien, pastor, ¿cuál es la trama? ¿Cuál es el contexto de esta historia de Oseas? ¿Por qué estamos, al hablar de Israel rebelde, por qué estamos yendo a la historia de Oseas? Bueno, quisiera hablarle de la trama y también del contexto, ¿verdad?, que marca esto. Israel es el contexto, el pueblo de Dios quien fue sacado de Egipto, el pueblo de Dios quien había recibido primeramente la promesa a Abraham de esta gran multitud, que vino a través de Isaac, el hijo de la promesa, y que es la descendencia de Jacob, el hijo de Isaac. Este pueblo que había crecido, Dios le había libertado de Egipto, le había dado la promesa de una tierra prometida, le había guiado por el desierto, y toda esta realidad es un pueblo que lamentablemente se presentó negando al Señor. En muchas de sus expresiones buscaba ídolos, buscaba dioses falsos y también dejaba los caminos y los principios de Dios. Este pueblo se va a lo que no solamente se conoce como la idolatría, sino también como si fuera la prostitución, a la infidelidad a Dios. Y este concepto de infidelidad tiene que ver con el pueblo que deja a Dios, que abandona al Señor, que da la espalda, que se extravía por un camino que no es el plan del Señor. Por esto Dios llama a Oseas. Ahora, la forma en que Dios da el mensaje a través de Oseas es muy particular, pastor. Y cuando usted dice que hay problema a nivel de interpretación, no es porque estas cosas no pasen, porque lo que pasó con Oseas sucede. El hecho de que él tiene su esposa y su esposa le es infiel y su esposa va y busca otro hombre y tiene hijo con este hombre, y el punto más difícil, pastor, es que a Oseas se le dice: ve, búscala, perdónala, demuéstrale tu amor. Y esto pasó una y otra vez, y es un contraste contrario a lo que es el mandamiento, porque el mandamiento dice que no cometerás adulterio. Entonces aquí como que algunos dicen, pero que es tan sencillo. Se ve que Oseas se le da permiso de buscar, de dejar, de tener, y por allí que viene quizá un poquito el contraste. Pero lo que sucede con él es algo real, lo que es muy doloroso. El profeta de Dios tiene que buscar el pueblo, tiene que buscar su esposa y perdonarla,
tiene que olvidarse de la transgresión de ella. Y esto no es más que una historia que presenta como en una parábola acerca de Dios e Israel. Los israelitas habían dejado a Dios y se estaban prostituyendo espiritualmente con otros dioses, pero Dios todavía amaba a su pueblo y quería mostrarle su amor. Así que Él busca este método para enseñar al pueblo que Él estaba dispuesto a perdonarle, estaba dispuesto a buscarle, estaba dispuesto a tenerle. Oseas pasó por un momento de extrema prueba. Y déjeme decirle, pastor, que Oseas no es el único profeta que padeció estos asuntos tan difíciles. Isaías tuvo que caminar en la tierra de Israel 3 años desnudo, pastor. Y estas son como uno dice, pero wow, y esta forma, ¿no? Y esta manera de mostrarnos de que el profeta viva esta experiencia vergonzosa en algún caso, en el caso de Oseas, una experiencia dolorosa, porque la infidelidad es doloroso, es un acto que trae desgracia, que trae ruptura, que trae problema. Y nosotros instamos incluso, pastor, tomando como ejemplo Oseas, a los matrimonios a no ir tras esta bajeza carnal y pecaminosa de ser infiel a tu esposo, de ser infiel a tu esposa, porque trae dolor. Y a Oseas le tocó vivir el dolor de la traición solamente para traer un ejemplo y un modelo de cuánto Dios amaba al pueblo de Israel. Fíjese algo, pastor. Totalmente estamos de acuerdo con una expresión que usted dijo. No coincide los parámetros de Dios al llamar a Oseas y decirle que vaya y busque una mujer fornicaria o prostituta. No coincide. Exacto. Los parámetros de Dios ahí como que no pegan. Pero viéndolo desde otro punto de vista, coincide de que Dios, siendo perfecto, tenga una relación especial como la que tenía con Israel. O sea, no coincide. Creo que ese es el mensaje per se que tiene esta historia. Wow, Dios sí. está viendo, o sea, como un profeta de Jehová va a estar casado con una prostituta. Al final, Dios es la lección que le está mostrando al pueblo. Así es. ¿Y yo quién soy? ¿Quién es el soberano del universo? El Santo de Israel. El Santo de Israel. Y tengo que lidiar con un pueblo tan adúltero como era el pueblo de Israel. Por eso estamos haciendo mención. El pueblo de Israel, un pueblo rebelde, amigos queridos. Y como decía el pastor, aunque hay diferentes versiones, algunos creen que pudo ser una parábola, que pudo ser un sueño que tuvo Oseas, y otros creen que es una biografía del profeta Oseas, que es la que más concuerda con la enseñanza que quiere mostrar Dios a través de su siervo Oseas. Entonces, pastor, indiscutiblemente que Israel fue un pueblo adúltero, y cuando hablamos adúltero quiere decir que se iban tras otros dioses. Bueno, pero saliendo de Egipto, de pueblo de idólatras, ellos ahí mismo hicieron un becerro de Así oro. es. Ahí comenzó, bueno, no comenzó, me imagino que es que su idolatría viene todavía aún más allá, ¿no? Todavía vemos la ocasión en que Jacob sale de tierra de Labán y una de sus esposas también se llevan unos ídolos, ¿no? Sí. La idolatría ha sido un problema de toda la vida con Israel. Y aquí es lo que estamos viendo con Oseas, y por eso Dios toma esta enseñanza de una mujer adúltera con el profeta. Fíjese, pastor, que no es solamente el ejemplo, la forma en que Oseas modeló el caso y la situación de Israel ante la realidad de Dios, sino también sus palabras. Su profecía es una profecía bien fuerte. La lección de escuela sabática nos llama a leer en el capítulo 2, versículo 1 al 12, para poder mirar en varias fracciones qué Dios está dispuesto a hacer para atraer a su pueblo, para volverle a llamar a su pueblo a mirar sus caminos. Y es interesante mirar, pastor, que en el versículo 3 el Señor dice que no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, le deje como tierra seca y la mate de sed. Cuando estas expresiones tan fuertes se expresan allí, uno dice, oye, pero
pareciera que el fin no es salvarlo, pareciera que el fin es más bien exterminarlo. Pero a estos puntos extremos está el Señor dispuesto a colocar el pueblo de Israel para de allí sacar la atención de la simiente, de ese oro fino que es ese pequeño grupo que queda ya en lo más profundo. En esta manera el Señor dice, el pueblo puede padecer hasta en la sequía, en la privación, puede padecer en los momentos más difíciles, pero mi objetivo final es atraer al pueblo a entender que yo le amo, porque era la expresión que Oseas decía cada vez que tenía que buscar a su esposa y perdonarla. Yo les amo, yo estoy con ustedes. El versículo 5 y 7 también nos sigue mostrando, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y entonces dice el versículo 7, seguirá a sus amantes y no lo alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Fíjese cómo en estas lecciones, en la propia realidad de la vida, el pueblo tenía que darse cuenta que una segunda opción, que un segundo camino, que un segundo marido, que lo que nosotros buscamos como alternativa de Dios no es la solución. Y entonces el Señor le da el tiempo, pastor. Le da el tiempo, le da el margen para que este pueblo entienda que realmente la conveniencia de ellos es Jehová y el camino seguro es Jehová y quien da la bendición es Jehová. Y esto pasa muchas veces en la vida, pastor. Y este tema, que es un tema que tiene que ver mucho con el tema de la fidelidad marital, nos da grandes lecciones también en la actualidad. Cómo nosotros muchas veces buscamos la bendición de Dios en nuestro matrimonio y luego nos ponemos a inventar, nos ponemos a buscar otras alternativas en las cuales nos traen desgracia, nos traen daño, nos traen consecuencia. En el capítulo 2, versículos 5 y 7, el Señor le da a ellos la oportunidad, usa esta experiencia de que puedan comprobar cuál de los dos es el mejor camino. Pastor, a veces en la vida nos toca probar la oscuridad para entonces uno darse cuenta que no, que es mejor estar en la luz. Muchas veces el ser humano a veces cae tan bajo, tan fuerte a tierra, simplemente para que podamos alzar la cabeza y decir, oye, no, me es mejor con Jehová. Y creo que esto se compara mucho, pastor, a la parábola del hijo pródigo, que en el capítulo 15 del libro de Lucas se presenta, donde este muchacho tuvo que verse con hambre, con necesidad, sin nada, para entonces decir, oye, pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Cuántas veces esta ilustración que utiliza el Señor en Oseas se repite en nuestras vidas? Y fue la forma en que el Señor trató de que el pueblo de Israel pudiera mirar y experimentar que el amor de Él era mayor para con ellos. Muy bien, pastor. En el capítulo 2 nos presenta la condición luego de esta mujer, porque el profeta representa a Dios en este caso. Así es. Y la mujer representa al pueblo rebelde, sí, que es prostituto, que es un pueblo idólatra, que es un pueblo que no ha considerado quién es su esposo, porque eso es algo muy bueno de mencionar. La idea a veces no es quién eres tú, sino quién es el que está contigo. Y bueno, Israel no se dio cuenta, o sea, no valoró quién estaba con él. Increíble, señores. Nosotros lo vemos ahora, pastor, desde este lado, sí, y decimos, pero ¿qué pueblo era ese? Pero tal vez nosotros somos así también. Lamentablemente. Y fíjense, amigos, que cuando ustedes leen allí los textos de Oseas, el capítulo 2, tanto el versículo 3 como el versículo 5, el versículo 8 y el versículo 10, presenta condiciones desfavorables que tenía la prostituta, la esposa, Gomer. Entonces, todo eso es un reflejo de lo que vivió el pueblo de Israel. Sequedad, hambre, en una ocasión se compara como un desierto, o sea, sí. Y nosotros sabemos que Israel, Dios lo llevó a una tierra donde fluye leche y miel. Esa era la promesa. Y no solo leche y miel, pastor. Había muchos animales feroces en esa zona, serpientes venenosas, y nunca le tocó a Israel
pasar por una situación difícil con animales, exceptuando la vez allí de las serpientes, que por la rebeldía de ellos, la serpiente mordió a todo el pueblo y Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce, Sí. representando a Jesucristo. Así es. Ahora bien, pero más allá de ahí, no vemos una situación adversa con animales feroces ni nada de eso. De paso, David cuidaba ovejas y salían osos, salían leones y David venía, papá, y resolvía el problema de una vez. Sin embargo, amigos queridos, miren, los beneficios que Dios le daba al pueblo. Le daba maná que caía del cielo. Le daba agua. Le daba sombra en el día con la chequina. Le daba luz en las noches con la misma chequina como una columna de fuego. Dios los protegía de los animales, Sí. las fieras. Dios cuidaba su vestido y sus calzados. Daba pan. Señores, no estamos hablando de poca cosa. Dios era el sustentador. Y otra cosa. Dios también le prometió que Él sería su sanador. Así es. Y sin valorar todo eso, el pueblo de Israel se iba una y otra vez tras pueblos paganos. Entonces, por eso Dios ve aquí en Osea, escribe toda la condición que luego tuvo que pasar Gomer, que es el ejemplo de lo que tuvo que pasar el pueblo. El pueblo de Israel pasó tiempo de hambruna, tiempo de sequía. Después vemos el profeta Elías, ¿no? En el tiempo de sequía allí con el rey Acán. O sea, después se convirtió en un desastre y hasta llegar al punto de Dios llevarlo también al cautiverio. Fíjese, pastor, que estas lecciones de lo que vivió el pueblo de Israel, las consecuencias por apartarse del Señor, pues vinieron en el mensaje de Oseas, en el mensaje de Isaías, Malaquías. Hay muchos profetas que se levantaron para denunciar y para presentar cómo el pueblo se había ido tras la idolatría y finalmente cuál era el llamado del Señor. Tenemos el compromiso de mirar dos grandes lecciones que presenta la guía de estudio y me gustaría presentar la primera, pastor, y que usted pueda compartir con nosotros la segunda. En primer lugar, corremos el riesgo de no conocer que Dios está obrando. Cuando Israel pasó por esas experiencias tan duras y dolorosas, probablemente les haya resultado difícil reconocer que su Dios estaba obrando para su salvación. Cuando nuestro camino se ve bloqueado con espinas agudas o quedamos tan cerrados que no sabemos hacia dónde vamos, nosotros tenemos una pregunta y tenemos que responder: ¿ese es nuestro Dios? Cuando no podemos cubrir nuestras necesidades básicas o nos sentimos avergonzados, podríamos decir, ¿podría nuestro Padre estar en medio de todo esto? La verdad es que más allá de lo que sentimos, Dios siempre está obrando para conducirnos al arrepentimiento porque nos ama, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, en segundo lugar, corremos nosotros el riesgo de malinterpretar a Dios cuando Él obra. Quizás reconozcamos que Dios está obrando, pero no nos gusta lo que Él hace. Cuando nos sentimos heridos y avergonzados, es fácil culpar a Dios por ser cruel, por no intervenir o por no preocuparse. Pero Dios siempre está obrando para renovarnos mediante su pacto de amor. Qué bonito, hermanos queridos, amigos queridos. Qué hermoso es saber que Dios, en medio de la angustia que usted y yo pudiéramos estar pasando, Dios tiene alguna intención. Y aquí nos presenta algo muy hermoso. A veces ese momento crucial que estamos viviendo, ese momento de crisol, es el momento de nosotros hacer pacto, renovar el pacto con Dios, de acercarnos más a Dios, no porque sea un crisol de pecado. Puede ser que sea un crisol de lo que sea. Usted tiene que aprovechar, o tenemos, me incluyo, tenemos que aprovechar los momentos de dificultades para acercarnos a Dios. Recuerde algo, si usted está esperando que alguien le explique el por qué usted está sufriendo, mire, usted está perdiendo el tiempo. No se ponga a preguntar por qué usted está sufriendo. Como dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, Pablo. Usted lo que tiene que preguntarse, ¿para qué lo está sufriendo o padeciendo? Y entonces en ese momento la mejor forma, recuerde la historia de Abraham, escuchar la voz de Dios.
trate de amistarse tanto de Dios que usted pueda entonces allí escuchar su voz. Cuando leemos la última parte, pastor, del libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14 al 23, está lleno de tantas promesas maravillosas del Dios, quien tenía un propósito con lo que era la prueba del pueblo de Israel. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida en la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamará Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Habla más adelante acerca de la liberación que Dios hará, que Dios colocará un canto nuevo en el corazón de su pueblo, de aquella mujer que representa el pueblo de Dios, que ella va a ver la misericordia de Dios y conocerá a Jehová, que ella también va a poder ver el cielo resplandecer. Estas hermosas promesas, pastor, están allí también para todos nosotros. Dios nos hace pasar por el momento de la prueba, por el momento de la dificultad, por el momento del desierto, pero no podemos olvidar que su propósito especial es que podamos ser atraídos a Él. Dios está presente, no nos abandona, más bien está dispuesto a sostenernos, pero necesitamos, queridos amigos y hermanos, necesitamos volvernos a Jehová. Necesitamos abandonar el mal, porque en medio de este mundo nuestras acciones pecaminosas solamente van a traer como resultado dolor, muerte y sufrimiento. Terminamos con una lectura, pastor. Alza tus ojos, la página 331. Si hemos de preparar el camino para Él, necesitamos aumentar nuestra fe, tener menos confianza y seguridad en lo que podemos hacer, y mucha más confianza en lo que el Señor está deseando hacer por nosotros individualmente. Necesitamos, en mucho mayor medida de lo que tenemos ahora, el deseo del alma de estar en comunión con Dios. Debemos suplicar con más fervor. Si buscamos al Señor su Dios, ciertamente Dios lo hará si lo buscamos de todo corazón y con todo el alma. Amigos queridos, qué bonito saber que a pesar de que nosotros vivimos rebelde como el pueblo de Israel, es bonito saber que Dios aún así está interesado en irnos a buscar una y otra vez. No importa nuestra condición de pecado, Dios hará todo lo posible por buscarnos, por acercarse a nosotros. Así que este es un buen momento para orar y acercarnos también nosotros en este momento a Dios. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado Señor sea tu nombre. Qué bueno es terminar este momento con esta esperanza de que tú continúas buscándonos. No te importa nuestra condición. Solo deseas que nosotros te aceptemos y que cambiemos de camino. Así que, Señor, en esta ocasión te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a permanecer cerca de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.